nos rendimos ante ti, como eres cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, siempre reina solo tú, como en el cielo. Aleluya, te exaltamos, Señor. Hoy exaltamos a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Vamos a estar leyendo, hermanos, déjenme le doy los versículos que vamos a leer. Estaremos leyendo del versículo 11 al 13. Muy bien, cuando esté listo, hermanos, que tenga su Biblia lista, preparada. Me gustó, hermanos, el domingo fuimos Oscar y yo al Triunfo de la Cruz. El Señor me concedió ir a predicar y me gustó que no ponen el texto, nada más la cita, para que si alguien, ¿qué dijo? Miren la cita y que todos puedan leer en su Biblia. Yo creo que eso vamos a hacer, muchachos, ¿les parece bien? ¿Verdad? Para que todos traigan su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la mano los que tienen Biblia. Entonces se la va a traer, hermanos, su Biblia, Los que no tienen, cómprense una Biblia, porque antes compraba compact discs, compraba películas, compraba muchas cosas para desperdicio de su alma, perjuicio de su alma. Entonces ahora cómprese la Biblia para que lea también en la casa. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Oremos al Señor. Te agradezco, Señor, en esta hora la oportunidad que tú me das de compartir esta tu bendita palabra a tu pueblo. Ruego como siempre tu asistencia, oh Espíritu Santo, y pido, Señor, que la palabra predicada el día de hoy pueda tocar los corazones, pueda tocar las vidas, especialmente aquellas que están en depresión, en estado de problemas, de dificultades. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a lo profundo de su ser, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? La voz de Dios en el silencio es el tema que nos ocupa el día de hoy. La voz de Dios, ¿cómo dije? En el silencio. Esta es la historia, hermanos, del gran profeta de fuego en un estado de desaliento y de profunda depresión. Yo creo que Dios sabía, hermanos, lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba en ese preciso momento, ¿sí? Porque Dios veía, hermanos, que él necesitaba realmente, hermanos, un encuentro personal con Dios, un encuentro poderoso, un encuentro real, no de la manera que él lo había experimentado. Y fíjese que no había nada mal, hermanos, en cuanto a la teología, o sea, el conocimiento de Elías acerca de Dios.
Él lo tenía, ¿verdad? Lo tenía conocido de una buena forma, pero había carencias, claros, vacíos en su experiencia, como puede suceder la mayor parte del pueblo de Dios, que conocen a Cristo como su Salvador personal, que lo conocen como sanador, que lo conocen en sus manifestaciones, pero de repente, hermanos, cuando no sienten nada, piensan que Dios ya no está ahí. Así que Dios, hermanos, manifestó su presencia ante Elías, pero primero le mostró dónde él se encontraba, dónde lo podía encontrar. Porque el Señor, dice, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, ¿sí? Y creo, hermanos, que como muchos otros, Elías probablemente estaba buscando, hermanos de Dios, esas manifestaciones dramáticas, esas manifestaciones, hermanos, poderosas. Y ciertamente, hermanos, Dios algunas veces se nos aparece de esta forma, de una forma impresionante. Pero Elías debió aprender que también, hermanos, que también el Señor se aparece en manifestaciones no tan sensacionalistas ni tan dramáticas, y Dios está ahí. Dios siempre está ahí. Amén. Y esta misma lección de Elías debe ser aprendida, hermanos, una y otra vez por todos los que aquí estamos. Nunca, jamás debemos olvidar, hermanos, que no es con espada, que no es con ejército, que no es con gritos, que no es con estruendos, que no es por fuegos simplemente, sino por su Espíritu Santo. Amén. Es así. Amén, hermanos. Es lamentable, hermanos, que la mayoría de los que profesan obstinadamente la fe en el Señor se quieran aferrar, hermanos, a ese error fatal de buscar solamente demostraciones de poder de una y de otra forma. Y cuando no sucede esto, hermanos, se quedan vacíos. La voz apacible de Dios, hermanos, será callada y silenciada, dijo Spurgeon, mientras que las jactancias de tu sabiduría suenen como un viento que aúlla y un trueno sin acompañamiento de lluvia. Y eso es lo que está pasando, hermanos, hoy día. No sé si a usted le ha tocado ver un video que circuló por ahí en las redes sociales de un predicador que en cuanto le dan el lugar dice: Dios está aquí, siento el ángel aquí, siento que aquí está un ángel. Y luego le dice: está por aquella esquina. Y todos empiezan a tirar, hermanos, al piso. Ahora siento que viene por acá. ¿Ustedes se familiarizan con eso, hermanos? Como si Dios estuviera limitado a ese rinconcito, como si Dios estuviera limitado para acá. Pero hay gente que hace eso, y gente de la nuestra, hermanos, y que es popular, y que está en sus redes sociales, y que le aplauden, y que se gozan, y que se escandalizan. Entonces está ahora aquí, ahora está con los músicos, y los músicos caen. Nada más que les tengo una mala noticia: es el ángel de la muerte o el ángel del enemigo, no sé qué le dice. Y todo se queda tranquilo. Porque hay gente así, hermanos. Hay gente que está buscando esas cosas. Amén. Por este motivo, hermanos, que muchos creyentes el día de hoy, como Elías, están en condiciones de desaliento, pensando, hermanos, que Dios ya no está ahí, porque no ven nada, ni escuchan ninguna de sus manifestaciones, ni miran sus manifestaciones dramáticas. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles sobre la importancia de aprender y además discernir, escuchar la voz de Dios en medio del silencio. ¿Cuántos saben que Dios está aquí, hermanos? ¿Cuántos lo pueden sentir? Así que veamos, hermanos, por qué es importante aprender a oír la voz de Dios en medio del silencio. En primer lugar, hermanos, es muy importante porque reconociendo la voz de Dios en medio del silencio se puede evitar ser vencido por los temores, por el miedo.
Cuando no hay manifestaciones de esa naturaleza, hermanos, la gente entra en pánico, la gente entra en depresión. Amén. Dice la palabra en el capítulo 18 anterior al que leímos, el versículo 36 y 37 y más bien hasta el 40, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el 38 al 40: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Estaba el profeta de fuego, hermanos, en su máxima expresión en cuanto a la unción de Dios, por la manifestación poderosa que había experimentado no solo él, sino todo el pueblo, hermanos. Sin embargo, apenas había sucedido esa gran hazaña, el temor, el miedo se apoderó de Elías, porque le llegaron, hermanos, las amenazas del enemigo. Dice la palabra en el versículo 1 al 3 del capítulo que leímos: Acab dijo a Jezabel, o sea, su mujer, Acab era el rey. Acab dijo a Jezabel la nueva de lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, hermanos, a los que Jezabel amaba, apreciaba mucho. De hecho, comían en su mesa. Eran personas, hermanos, muy amadas por Jezabel. Entonces dice: envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, de los que acababa de matar. Viendo pues, escuche bien, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hasta el criado abandonó. Le entró el miedo, hermanos, le entró el temor. Jezabel escuchó, hermanos, todo lo que Elías había hecho, incluyendo la confrontación en el monte Carmelo. Acuérdense, hermanos, que él quería probar que ahí había Dios y que Baal no era Dios, que Acera no era Dios. Y él quería probar, hermanos, que había un Dios y que había un profeta, que había un hombre de Dios ahí. Y Dios se manifestó poderosamente, hermanos. Sin embargo, a la hora de la amenaza, hermanos, Elías salió corriendo. Amén, hermanos. Así que él creyó, hermanos, que Jezabel escuchó todo lo que Elías ya había hecho, incluyendo todo ese acontecimiento. Pero la respuesta de esta mujer no fue la que Elías esperaba. El silencio de Baal, o sea, el no responder Baal con fuego, y al haber visto el fuego de Dios manifestándose, hermanos, no hicieron reconocer el error en el que se encontraban. Todo lo contrario, hermanos, en lugar de esto, ella respondió con amenazas, con el compromiso, con la promesa de matar en 24 horas, hermanos, aquel hombre que había expuesto la mentira de la adoración a Baal y que además dejó bien claro, hermanos, que Dios es real y que Dios es verdadero. O sea, vino la amenaza. Así que, hermanos, Elías mejor decidió huir del lugar. Pero también, hermanos, un temor, hermanos, por la frustración, por la falta de los resultados que Elías esperaba. Porque a veces, hermanos, como cristianos, nos hacemos falsas o equivocadas expectativas.
acerca de nuestra fe. Creemos que Dios haga las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos o que pedimos. Sin embargo, Dios es soberano y además es sabio. No es caprichoso. Él es sabio y sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos, lo que nos conviene y en el momento que nos conviene. Amén. Dice el versículo 9-10, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, fíjese, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mire, Elías, por su parte, hermanos, probablemente pensaba que este gran milagro de descender fuego y consumir el holocausto ahí en el monte Carmelo, eso sería el remedio, hermanos, para hacer una efectiva conversión del pueblo, ¿verdad? Incluso de la corte real. Pero al haberse equivocado, hermanos, se desalentó, se entristeció y luego vino la depresión. Qué terrible, hermanos. Elías quizás, hermanos, estaba esperando que estos eventos pues hicieran, hermanos, que Acab y Jezabel se volvieran a Dios, que el liderazgo del pueblo, hermanos, en general volviera a Dios. Elías, hermanos, olvidó que el pueblo rechazó a Dios, muy a pesar, hermanos, de la evidencia, y no debido a la evidencia, por encima de la manifestación y el poder de Dios, la gente, el pueblo decidió rechazar a Dios. Hermanos queridos, los milagros, las manifestaciones no son garantía para que el corazón pecador se convierta a Dios. Hay gente, hermanos, que ha sido sanada de enfermedades terribles, mortales, pero no han querido caminar con Dios. Hay gente que ha sentido, hermanos, el poder de Dios de una forma milagrosa en tantos problemas que humanamente no tenían solución. ¿Y dónde están ahora? Porque eso no es ninguna garantía. Aquí mismo, hermanos, hemos visto milagros, liberaciones, personas, hermanos, que Dios ha tenido misericordia y compasión por el sufrimiento en que se encontraban. El Señor los sana, el Señor los liberta, pero después, hermanos, no los volvemos a ver. Como aquello leproso, ¿no? Que el Señor sanó 10 y solamente uno regresó agradecido. Porque así es la gente, hermanos. Los milagros no transforman. Los milagros no transforman el corazón. Eso está claro. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba. No podemos decir, hermanos, que Dios estaba conduciendo a Elías o no. Pero lo que sí está claro, hermanos, es que Dios quería proteger a Elías. ¿Sí? En cualquier lugar que estuviera, hermanos, en cualquier lugar. Eso está bien claro, hermanos, que Dios quería proteger, hermanos, en Jezreel o en Berseba, en cualquier lugar. Qué mejor, hermanos, es quedarnos en el lugar donde Dios nos tenga. Si el Señor no ha dado la orden de salir, de huir, de correr, hermanos, es mejor quedarnos. Yo me acuerdo, hermanos, cuando el famoso J2K del año 2000, que iban a volverse locas las computadoras, que iba a haber un caos mundial. Aquí, hermanos, en Juárez, la alianza ministerial, escuche, la alianza ministerial convocó a todo el pueblo evangélico al ministerio para mandar una carta al presidente de la República exigiéndole un plan de emergencia por ese suceso que se estaba avecinando. Y el distrito nuestro, hermanos, de las Asambleas de Dios, nosotros decidimos no estar ahí, no nos incluyan. Especifiquen qué asociaciones religiosas son las que están solicitando eso. Hermano, no pasó nada. Otros ungidos, de esos ungidos, hermanos, de los que hay, hicieron sus ranchos allá en la sierra. Por cierto, hay algunos todavía allá de ellos. Empezaron a sembrar con mucho tiempo maíz y frijol, porque pensaron que esto iba a ser un caos. Qué terrible. Por eso yo siempre les digo, hermanos, que la unción de Dios es relativa.
es en base, hermanos, a tu relación y a tu obediencia a Dios, a tu estado de ánimo. Porque no puede ser, hermanos, somos seres humanos. Mira el profeta de fuego en qué condición estaba ahora. Qué lamentable, hermanos. Sí, por eso digo, hermanos, que no sabemos si Dios lo estaba conduciendo a salir o solamente quería que se quedara para que recibiera su protección en ese mismo lugar. Amén. Por eso, hermano, la importancia de discernir la voz de Dios en medio de las amenazas del enemigo. El enemigo te dirá miles de mentiras. No se lo creas, él es mentiroso. Hay ministerios, hermanos, que no se deberían de haber acabado. Hay ministerios de alabanza que no deberían de haberse desbaratado. Hay iglesias, hermanos, que no se debieron haber desbaratado. Cristianos, hermanos, que nunca se debieron apartar. Hombres y mujeres que nunca debieron dejar de servir. Pero el mentiroso, el engañador llegó y le hicieron caso. Conozco un ministerio de alabanza, hermanos, que era tan popular que donde quiera estaba. Pero un día el diablo, a través de una persona poseída, les dijo: los voy a destruir, no voy a descansar hasta acabarlos a todos. Y se la creyeron y los desbarató a todos. Bueno, los separó por lo menos como grupo. El diablo es mentiroso, hermanos, es padre de mentira. Él jamás te va a decir la verdad, como en este caso con Elías, hermanos. Mire, hermanos, lo invadió el temor, lo invadió el miedo, hermanos, y salió corriendo. Pero además, hermanos, es importante saber discernir la voz de Dios en el silencio, hermanos, porque reconocer la voz de Dios en el silencio también puede evitar ser vencido por la depresión, porque el miedo te lleva a otra condición peor, te empeora las cosas. Dice el versículo 4 y 5: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Qué condición, ¿no, hermano? Miren lo que puede provocar, hermanos, el no saber que Dios está ahí, que Él nunca se ha ido. ¿Qué está pasando allá? ¿Hay clase o qué? Sí, si puedes ahí auxiliarme, ¿no? Poquito. Elías, hermanos, había caído en la trampa de Jezabel, como muchos han caído. Mire, si ella realmente hubiera querido matar a Elías, lo hubiera hecho, hermanos. Lo hubiera aprendido sin ninguna advertencia, lo puso sobre aviso. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que ese era el plan? El enemigo lo que quiere es meter temor. El enemigo lo que quiere es traer depresión. Por eso nunca debemos de creer, hermanos, a las noticias que el mundo nos da. Tenemos que guiarnos por lo que Dios dice, lo que Dios habla en su palabra, hermanos. Si él realmente lo hubiera matado, lo quería matar, hermanos, pues no le manda a avisar, simplemente lo aprende sin ninguna advertencia. Más bien, hermanos, lo que ella quería, que Elías y su Dios fueran desacreditados delante de los que, de todo el pueblo y especialmente de aquellos que había convencido a Elías para que le ayudaran a aprender a los falsos profetas. Eso es lo que quería. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos, con tu vida, con tu testimonio, que quedes desacreditado, que quede desacreditado Dios. Eso es lo que pretende. Amén. La depresión, hermanos, mire, lo aisló de la gente. Eso es lo que hace el enemigo, lo aísla. Ya no asiste a las reuniones, ya no quiere estar aquí, ¿sí? Por su problema, pensando que el problema es el mayor de todo el mundo. Lo aisló de la gente y se fue por el desierto un día de camino. Ni del criado se acordó. Elías se aisló, hermanos, más allá, hermanos, de donde estaba
toda aquella gente, allá hasta Berseba se fue, casi más allá de Villahumada, hermanos, allá rumbo a la sierra, se separó. Eso del aislamiento es peligroso, hermanos. A mí cuando les digo, ¿cómo están, hermano? ¿Por qué no ha venido? Bien, no, qué bien va a estar, hermano, no echen mentiras porque se me hunde más. Quien deja, hermanos, de hacer lo que está haciendo para Dios, ya las cosas no están bien. Está en temor o está en depresión, pero algo está mal. El distanciamiento, hermanos, es una mala evidencia. Entró en depresión, hermanos, ¿sí? O sea, le quitó el deseo de vivir. Dice, deseando morirse, deseaba morirse. Este poderoso varón, hermanos, de oración, lo suficientemente poderoso, hermanos, para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio. Ese era el profeta Elías. Por 3 años y medio dejó de llover. Y después, hermanos, sí, tenía el suficiente poder para hacer que lloviera de nuevo, solamente por su oración. Ahora, ahí estaba, hermanos, y ahora estaba orando, pidiendo mejor morirse. Qué triste, ¿no, hermanos? Ahora estaba pidiendo mejor morirse. Afortunadamente, hermanos, esta oración no le fue contestada. Qué bueno es el Señor, hermanos, si nos contestara todo lo que pedimos. Les digo que Dios es sabio, hermanos. Sí, porque es cada cosa que pedimos nosotros los seres humanos, descabelladamente, ¿no? Afortunadamente que Dios no le contestó. De hecho, hermanos, Elías fue uno de los hombres que, según la Biblia, jamás miró la muerte. Fue arrebatado vivo a la presencia de Dios. Sí, qué bueno que el Señor no le escuchó. No podemos, nos vamos a imaginar, hermanos, un poco que mientras él fue llevado al cielo, imagínense, yo creo que sonriendo pensó, hermanos, en esa oración que hizo. Quítame la vida, mejor mátame. Yo creo que cuando llevan el carro de fuego, hermanos, yo pienso que se acordó por el destino que llevaba, ¿no? Y de la forma que se fue. Mira lo que yo estaba pidiendo. Mira lo que yo estaba pidiendo, ¿sí? Ese bendito no de Dios, hermanos, que tuvo como respuesta, el recibir un no como respuesta, hermanos, de parte de Dios, puede ser mejor que recibir un sí. Aprenda eso. Puede ser mucho mejor el que Dios nos diga no a que nos diga sí. Porque cuando es un sí, porque obviamente, hermano, Dios te responde a veces lo que tú necesitas, lo que quieres. Sí. Hay gente que dice, oye, Dios me permitirá. Sí, se te puede permitir, todo lo que tú quieras te puede permitir. Pero una es pues la voluntad de Dios absoluta y otra es la que es condicionada, ¿no? Permisiva, porque la voluntad permisiva te va a traer consecuencias. Hay quienes ahorita, hermanos, los jóvenes, por ejemplo, están poniendo su mirada, la mayoría, no todos, pero la mirada de las muchachas, los muchachos inconversos. Sí. Una mocosilla de aquí de tantos, unos 13, 14 años, dices, yo lo quiero convertir. ¿Tú qué vas a convertir a nadie? Ni que fuera la redentora. Sí. No se puede, la luz con las tinieblas no tienen comunión. Es como querer combinar agua con aceite, no se puede, jamás. Es como querer unir, hermanos, un globo en un cactus o un nopal lleno de espinas. No se puede. Olvídese de eso, pero si quiere, éntrele y va a tener consecuencias, por supuesto que las va a tener. Y muchos están sufriendo ahorita por esa situación, ¿sí? Porque pusieron la mirada donde no debían. Ahora dicen, el corazón no se manda. Sí, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dáselo a Dios. Dice él en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero se lo has negado. Ahora aguántate. Ahora aguántate. Porque solamente si eres fiel a Dios, Dios te hará ese gran milagro. Bendita respuesta de Dios cuando dice no. Ahora la depresión, hermano, le quitó las fuerzas. Dijo, basta ya. O sea, diciendo, hasta aquí llegué, no más. Elías quiso decir, hermano, ya no puedo hacer más, Señor.
Por supuesto que el trabajo, hermanos, de profeta era estresante, agotador y luego más, hermanos, frustrante cuando pensaba que no lograba nada, que no había los resultados que él estaba esperando. La gran obra en el Monte Carmelo, hermano, no resultó en un avivamiento nacional duradero ni en un retorno a Dios. Todo lo contrario, se endurecieron más. ¿Sí? Así que, hermanos, perdió las fuerzas. Elías dijo: basta ya. Pero aún no era suficiente, hermanos. El Señor tenía más bendiciones guardadas para él. Como te dice a ti en esta hora, no es suficiente. No es el final. No es el final. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay muchas bendiciones de parte de Dios para ti. Muchas bendiciones que tiene Dios. Amén. Elías estaba a punto, hermanos, de tener esa maravillosa revelación de Dios ayer en el monte Horeb. Tenía, hermanos, mucho más por disfrutar. Ahora lo que le esperaba adelante. ¿Sí? Tenía que aprender, hermanos, a conocer a Dios de una forma apacible. Disfrutar de la presencia de Dios de una forma tranquila, apacible. Pero mire, qué bueno es nuestro Señor. Un día le dijeron a un hermano, Ben Piña, les aconsejando a unos matrimonios, le dijo: miren, hermanos, yo les aconsejo que cuando ustedes anden en sus trabajos, llamen a sus casas, llamen a sus esposas. Sí. Dijo: no. Uno dijo: no, si le hablo tengo problemas. Dijo: sí, pero si no le hablas, te quedas callado, te va a ir peor. Sí. Porque el silencio se presta para muchas malas interpretaciones. Y así sucede con las mujeres. Hasta Dios tiene ese problema, hermanos. Mira, Elías, pues ¿dónde estás? Me dejaste solo. Ya todos los profetas los mataron, ya nomás quedo yo. Por ese celo que tenía de ti, que enfrenté a los profetas, y mira el problema que estoy. Y tú que no me oyes, tú que te quedas callado. Hasta Dios, hermano, es malentendido. Imagínense los varones, ¿no? Por la señora. Hasta Dios, sí. Al parecer, hermanos, al parecer jamás vuelve Elías, hermanos, a tener un desvanecimiento como ese. Y al final su sol brilló, hermanos, intensamente, sin ninguna nube, porque esa es la promesa de Dios. Así que, hermanos queridos, cuando se puede y cuando se sabe entender la voz de Dios en el silencio, no habrá ninguna depresión que pueda desalentarle, sino que podrás sentir, hermanos, su abrazo que te sostiene y que te abraza constantemente cuando se sabe escuchar la voz de Dios. Eso la gente no lo entiende, hermanos. Pobrecito hermano, pobrecito pastor. Mira nada más. No sabe, hermano, quién lo tiene uno abrazado. No se da cuenta, hermanos, que los brazos de Dios nos cubren y nos rodean y nos protegen. Hay que entender eso, hermanos, y además de entenderlo, experimentarlo. Porque no es lo mismo saberlo, hermanos, a que experimentarlo, sentir los brazos de Dios constantemente ahí, hermanos. Como cuando uno va y llora, hermanos, con mucho dolor ante su presencia, por lo que no le puede uno contar a nadie, hermanos, y que viene Dios y nos acaricia, nos abraza, como aquel padre, hermanos, abraza a su pequeño hijo. Así es nuestro Dios. Por último, hermanos, qué importante es saber escuchar la voz de Dios en el silencio, porque solo así, hermanos, se puede apreciar la fidelidad constante de nuestro Dios. Cuando estamos convencidos por experiencia propia que Dios está aquí, se puede valorar todo, hermanos. Se puede apreciar todo. Se puede ver con toda claridad la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel, hermano, aunque usted en el momento no lo esté sintiendo así. Dios es fiel. Amén. Yo les comentaba anteriormente, hermanos, que no podemos decir con seguridad si Dios estaba conduciendo a Elías o no a salir de Jezreel. Pero está claro, hermano, que Dios quería proteger a Elías siempre, porque su fidelidad
nunca le faltó. La fidelidad de Dios estuvo ahí siempre. Amén. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios le ministró a sus necesidades, ¿sí? Físicas incluso, a sus necesidades físicas. Dice el versículo 5 y 8, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Y ahí inmediatamente dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, ni se dio cuenta quién era. Él miró y aquí a su cabecera una torta. Ni miró al ángel, hermanos. Lo que vio fue la torta. Sí. Así suele suceder, hermanos, cuando estamos desubicados, distorsionados en cuanto a nuestra convicción de la presencia de Dios. No vemos, hermanos, a Dios. Siempre estamos viendo las bendiciones. Si no hay bendición, estamos mal. Si hay carencias, estamos mal. ¿Dónde está Dios? Si no hay cheque el fin de semana, ¿dónde está Dios? Si no hay salud, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre ha estado ahí. Él lo que vio fue la torta cocida en las ascuas y una vasija de agua. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Cómo ve? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Escuche bien, largo camino le resta todavía. Sí. A los que, especialmente a los que no han ganado almas, todavía le queda mucho por ganar. Amén. Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo cuesta llegar al monte de Dios, hermanos? Cuando llegan al monte de Dios todo cambia. Pero ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta, hermanos, llegar a la presencia de Dios? Sí. La fidelidad, hermanos, en el sentido de proveer descanso para Elías está evidente, es clara. Dios es bueno, hermanos, y sabe lo que necesitamos. Mire, Dios primero ministró las necesidades físicas de Elías. No siempre es el orden que Dios ocupa, pero las necesidades físicas son importantes también. ¿Lo creen? Algunas veces lo más espiritual, yo les digo, hermanos, es una buena torta, un buen lonche, unos buenos burritos. Es lo más espiritual. Sí. Lo más espiritual que una persona puede hacer, hermanos, a veces es solamente tomarse un descanso suficiente y un buen refrigerio. Dios sabía lo que le hacía falta a Elías. Dios sabe lo que te hace falta a ti. Sí. Hay gente que a veces, hermano, ya no puede ni por sus huesos y se pone a ayunar, cuando lo que necesitas es comer. Todo tiene su tiempo. Y otros se ponen a ayunar en domingo cuando se vende la actividad. ¿Qué le pasa, hermano? Es el día de consumir. ¿Sí? O a veces lo invitan a comer. No, porque se pierde la bendición. Nadie lo invita y el día que lo invita está ayunando. Hay que saber, hermano, cuándo se deben hacer las cosas. Dios es sabio, hermanos, y sabe qué es lo que se necesita. Amén, hermanos. Sí. Fidelidad en ese sentido, hermanos, de que a veces se necesita un descanso. Me dijo el pastor que organizó el concierto aquí. Se sentó ahí junto a mí donde está mi esposa y siente y le dice así: mañana me voy a Mazatlán la primera hora, en el primer vuelo. Cansado. Y yo, sí, hermano, vaya, si le quedó, váyase. Es lo que más necesita ahorita. Elías, hermano, descansa. Eso es lo mejor que puedes hacer, es descansar. Cuando ya las fuerzas no te dan, hermano, descansa. Descansa. Cuando tus fuerzas ya se te agotaron, descansa. Eso también es espiritual. Amén. Pero también, hermano, fidelidad en el sentido del sustento necesario para Elías. Comió y bebió y volvió a dormirse. Elías recibió, hermanos, este descanso y refrigerio en repetidas, 2 veces de parte de Dios, porque una rápida siesta y una comida rápida a veces no son suficientes.
se necesita comer bien y dormir bien, hermanos. Antes de entrar en comunión con Dios, hermanos, para que Él lo pudiera corregir por su falta de una buena actitud, por su temor, Dios le ordena que coma, ministrándole primero a su debilidad física. Primero necesita comer. Sí. Una amonestación, una exhortación a alguien, hermanos, después de una… A mí me tienen miedo, hermano, porque le digo, hermano, ¿cuándo come conmigo? Lo invito a echarnos un café. Le sacan, hermano. No, pues dice que ahorita anda un chamaco por ahí que ya me la pospuso hasta el martes. Y así me traen. Ahí para después, ahí para después, ahí para después. Y me sacan la vuelta, hermanos. Ahí traigo otros que también los tengo que invitar a almorzar o a cenar o a ver qué. Y dicen, no, es que si nos está invitando el pastor, es que algo va a pasar. Algo va a pasar. No, no se crean, no siempre. Pregúntenle a los hermanos diáconos. Aquí comemos muy seguido juntos y no solo lo hacemos para convivir. Pero en este caso, hermanos, de Elías, Dios sabía que necesitaba ministrarle a su necesidad física. El espíritu, hermano, necesita ser alimentado, pero el cuerpo también necesita alimento. Sí. No debemos olvidar estas dos cosas importantes. La comida y el descanso pueden, dijo Spurgeon, pueden parecer cosas pequeñas para algunas personas, pero pueden ser los primeros elementos que realmente ayuden a un pobre siervo de Dios deprimido. Sí. Porque ¿a quién no le gusta comer? Dígame aquí a alguien que no le guste comer. Sí, aunque algunos tienen, ¿cómo le llaman? Amor, odio, ¿cómo le llaman a la comida, no? Que primero con muchas ganas, ay, me duele el estómago, un sal de uvas, un Alka-Seltzer, pero ¿a quién no le gusta? O sea, por eso el que Dios así lo ve. El versículo 7 y 8 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, el descanso y la comida no es siempre, hermano. Tiene su momento, todo tiene su tiempo. Si ya has comido, si ya Dios te ha alimentado, si ya Dios te ha hablado, es tiempo de caminar. A lo mejor tú no alcanzas a discernir muy bien el propósito de Dios en tu vida. Sin embargo, hermano, si ya comiste, si ya te fortaleciste, si ya Dios te ha hablado una y otra vez, no 2 tortas, 3 tortas, 4 tortas, no sé cuántas veces Dios te ha hablado, hermano, ya es tiempo de caminar. Es tiempo de emprender el camino una vez más. Porque, hermano, qué importante, hermanos, es que entendamos la necesidad de discernir la voz de Dios. Eso es lo que te va a evitar que te domine el temor sobre las amenazas del enemigo. Es lo que te va a ayudar, hermano, para poder evitar la depresión sobre tu vida. Eso es lo que te puede hacer, hermanos, victorioso, ¿verdad? En todo momento. Y te puede hacer ver, hermano, la fidelidad de Dios a tu favor en todas las circunstancias, porque Dios ha estado ahí siempre. Y concluyo, hermanos, quiero decirle, hermano, que en este caso de Elías, Dios le permitió que se desahogara de sus frustraciones, porque todos tenemos, hermano, a veces alguna excusa, algún pretexto para hacer o hacer cosas. Y pensamos que Dios no lo sabe, y Dios nos da la oportunidad como si Dios no supiera lo que realmente está pasando. Y Dios le dio la oportunidad a Elías. Dice, sí, allí se metió en una cueva, allí donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme. Y 2 veces le respondió lo mismo. 2 veces le preguntó Dios lo mismo, y Dios 2 veces le volvió a responder igual. Ni con las tortas
ni con el descanso fue suficiente para responder de diferente forma. Así que, hermanos, Dios, hermanos, entonces, hermanos, le muestra de una forma más real para que él pueda entender que Dios ha estado ahí siempre. Y le dice: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Sí. Pero fíjese bien, hermano, cuando escuchó eso, cuando lo oyó Elías, ese silbido apacible, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, donde debería estar, donde debes estar, no escondido en la cueva, en el anonimato. Que hay cristianos, hermanos, que son de la secreta, nadie sabe que lo son. Sí, están en el anonimato, nadie sabe que son cristianos, como la señora que se fue de vacaciones, ¿verdad? Llegó a la iglesia: hermanos, quiero testificar. Ya le dieron el lugar. Yo doy gracias a Dios porque pude ir a mi tierra donde son bien idólatras, y doy gracias a Dios porque nadie se dio cuenta que soy cristiana. ¿Cómo ven? Era de la secreta. Sí. No, el cristiano debe estar, hermano, no dentro de la cueva, sino arriba del monte Carmelo. Ahí es donde debemos estar. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado de espada. O sea, lo mismo otra vez. Sí. Sin embargo, hermanos, Dios le da confianza y Dios le da seguridad. Sí, porque mire lo que le dice Dios, cuando dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, tu ministerio, tu encomienda, tu misión no ha terminado. Ya estuvo bien, ya comiste, ya bebiste, ya descansaste, es tiempo que te des cuenta. Entonces, acá el Señor le da confianza, le da seguridad de que hay futuro, que no ha terminado, que hay un futuro más glorioso todavía, que le esperaba, hermanos, las bendiciones mayores para experimentar Elías. Siempre tenemos que entender, hermanos, que la gloria postrera será mayor que la primera. Si Dios nos ha bendecido hasta ahora, hermanos, estoy seguro, hermanos, que Dios nos va a bendecir mucho más. ¿Lo creen? Así va a ser. Sí, así va a ser. Nos alegra mucho, hermanos, el haber nosotros ido estos días a visitar a la familia. Yo les he compartido que tengo 2 hermanos que están pastoreando, están luchando ahí, trabajando por la obra. Y nos alegra mucho, hermanos, porque a veces parece ser que la gente solamente está como picando piedras sin ningún resultado. Parece ser que no pasa nada. Nosotros incluso, hermanos, cada vez que íbamos, ese tema ni siquiera lo tratamos de tocar, porque pensamos que debemos de respetar la forma de ser y de hacer cada quien, aunque seamos familia. Sí. Y nos veníamos tristes porque a veces veíamos que las cosas estaban detenidas, como que lejos de ir hacia adelante, parece que estaban ahí. Imagínense, hermanos, mi familia, mi hermano mayor pastoreando y con una situación tan terrible, hermano, como tener a su hijo enfermo en esa condición. Eso es dificilísimo. Me alentaron mucho las palabras de mi esposa, que le decía a la familia: es que el testimonio de Hugo está predicando todos los días, y es verdad, hermanos. La gente hace fila de amigos, de familiares inconversos para ir a saludar a Hugo, porque Hugo es un muchacho carismático que con todo el mundo se llevaba bien, muchos amigos, y todo el mundo va y lo saluda. Y decían después: es que todos los días está predicando su testimonio. Y cuando yo escuché y miré a mi sobrino que estaba oyendo esas cosas que le mencionábamos, él
lloraba y se quebrantaba porque él no se da cuenta hasta dónde, hermano, está impactando lo que Dios está haciendo con él y a través de él. Qué cosas que no entendemos, hermanos. Creemos que Dios no está ahí. Yo no entiendo cómo hace mi hermano, hermanos, para salirse del cuarto donde está su hijo enfermo, para ir a atender, hermanos, el culto de oración. No entiendo cómo le hace para salir, dejarlo ahí y luego irse a atender a los líderes de su iglesia para ministrarles y alentarlos. Yo no entiendo eso. No entiendo cómo se sube al púlpito, hermanos, para predicar cuando tiene una condición así tan lamentable. ¿Sabe por qué? Vive así porque él ha aprendido a escuchar la voz de Dios en el silencio. Sabe en quién ha creído. Yo le invito, hermano, a que usted también aprenda eso. Dios nunca le ha abandonado a usted. Nunca la ha dejado solo, nunca la ha dejado sola. No importa los errores que haya cometido uno tras otro. Me decían ahorita en la clase, y el Espíritu Santo cuando fallamos, cuando lo contristamos, ¿a dónde se va? Ya lo perdimos para decir, no. Silenciosamente Él está ahí. Por supuesto que se entristece, pero Él está ahí esperando el momento, la oportunidad que usted le dé. Una vez más, una vez que corriges, una vez que te arrepientes, una vez que enderezas tus pasos, el Espíritu Santo está presto para ayudarte a caminar otra vez. El Espíritu Santo nunca te ha abandonado. La prueba de ello es que estás aquí. No te trajo nadie más el día de hoy. El Espíritu Santo que no te ha dejado, que te sigue redarguyendo, que te sigue empujando, que te sigue diciendo, este no es tu lugar está ahí para servir a Dios. Que te está diciendo, es la iglesia, no es la casa, no es el trabajo, no es otra diversión, es mi casa para que me adores. Quien te trajo el día de hoy aquí, quien quiera que tú seas, es el Espíritu Santo. Si habías dudado de eso, sí. Alguien dijo, pues entonces ¿dónde está Dios? Me acaban de robar todo mi casa, me saquearon todo. Pero quien sabe discernir la voz de Dios y la presencia de Dios, sí, Dios estaba ahí. No te quitaron la vida, mi hijo. Te quitaron todo, pero no te quitaron la vida. El diablo quería quitarte la vida también. Sí. Cuando chocas, cuando tienes un accidente, pues ¿dónde está Dios? Una tras otra, pero estás aquí. Estás aquí. Señal de que Dios estuvo ahí siempre para cuidarte, para protegerte. Póngase de pie, por favor.